Tras casi 12 años de tramitación, esta semana podría ser despachada del Congreso y convertirse en ley el proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Para hablar de este tema, estamos en contacto con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Ministra, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ministra, primero que todo, ¿qué significaría que se vuelva ley esta reforma? Bueno, primero es un paso muy significativo, tal como recién señalabas, tras casi 12 años de tramitación tenemos la posibilidad de actualizar la ley de adopción y ponerla en el estándar de lo que entendemos hoy día como protección de la niñez y la adolescencia, con un sistema de garantías que está en plena implementación. Los cambios que introduce esta ley quizás los más importantes, resumir en tres puntos. Primero, reconocer los derechos que establece la ley de garantías, como el derecho a vivir en familia, el derecho a ser oído, a ser representado por un abogado en todos los juicios, por ejemplo, el derecho a la identidad y a buscar sus orígenes. En segundo lugar, termina con la prelación rígida que existe hoy día en la adopción, que, por ejemplo, siempre pone arriba a los matrimonios por sobre eventualmente una persona soltera. Por ejemplo, eso no es necesariamente lo más adecuado para cada niño, niña y adolescente, y por eso esa prelación se elimina. Y en tercer lugar, se realizan cambios procesales muy importantes, porque lo que identificamos es que hoy día existen... Cada niño o niño puede pasar al menos por 3 procedimientos judiciales desde que es separado de su familia hasta ser adoptado. Pueden ser 4, 5. Entonces estamos aquí haciendo una serie de cambios procesales que quizás son un poco áridos, un poco técnicos, sí, pero fundamentales para que haya un único procedimiento de protección y plazos mucho más acotados. Y en ese último punto es bien clave lo que ha sido durante varios años la crítica de quienes quieren adoptar, que pueden hasta 8 años. Ahora se entendería que con este procedimiento que pasa de 3 grandes pasos a 1, podría llegar a ser 2 años máximo, digamos, el proceso y los pasos necesarios, evidentemente, pero que se tienen que llevar para la adopción. Esa sería la idea. Quiero poner el énfasis que aquí, por supuesto, las familias adoptivas son fundamentales y son muy loables, y tenemos que también mejorar justamente la manera en que se realizan las evaluaciones, sí, claro, y eliminar estas prelaciones rígidas. Pero el centro de este proyecto de ley está puesto en el niño o niña. Desde que un niño es separado de su familia, como usted bien señalaba, pueden pasar 12 años, o sea, 8 años hasta que es dado en adopción. Entonces, ese es el plazo que queremos reducir, con un proceso de protección, un procedimiento judicial de protección que va a ser un único procedimiento y que va a establecer una etapa de revinculación familiar, porque lo primero que queremos es que ojalá ese niño o niña pueda volver a su familia de origen siendo bien cuidado, bien protegido. Entonces va a haber primero esta etapa de revinculación y fortalecimiento familiar con un plazo máximo de 12 meses y una revisión constante por parte del tribunal. Y luego de transcurridos estos 12 meses, también el tribunal va a tener que tomar una definición. O funcionó ese procedimiento, claro, de revinculación familiar, o el niño es dado en adopción. Evitar esta incertidumbre que existe hoy día en que los niños pueden pasar en promedio 4 años y a veces incluso hasta 8. Es un punto. Me detengo también en el tema de la prelación. Claro, aquí no hay una familia por sobre otra solamente porque esté, digamos, en el canon constituida por un hombre y una mujer, por ejemplo. Eso ha cambiado y Chile ha cambiado justamente en eso. O pareja soltera, digamos, que también... No, pero es que usted es soltero y pasaba mucho, yo he sabido muchos casos. Como usted es soltero no es lo mismo. Eso se elimina, pero se establece que aquí hay una igualdad, podríamos decir, de situación. Ahora, quien va a poder adoptar es quien va a cumplir con los requisitos que finalmente van al tema de las garantías, o sea, por el bien del niño, niña y adolescente. Eso va a primar. Justamente, o sea, entre las distintas familias o personas que postulan como padres adoptivos, deben, por supuesto, cumplir con los requisitos, ser evaluados y quedar en un registro de posibles familias adoptivas. Y luego, en cada caso particular, habrá que encontrar la familia que es la más adecuada para ese niño, niña o adolescente. Y en ese sentido, la prelación rígida no tiene sentido. Hoy día, desde la Ley de Matrimonio Igualitario, la adopción de familias homoparentales es posible cuando son un matrimonio,
pero por ejemplo, convivientes civiles, convivientes de hecho, no pueden adoptar y personas solteras siempre quedan abajo en la prelación respecto de matrimonios, aunque sean incluso matrimonios extranjeros, cuando sabemos que lo mejor es que la adopción extranjera fuera del país, en el fondo, sea la última ratio, porque claro, lo ideal va a ser que el niño o niña quede en el país. Entonces, al eliminar esa prelación rígida, vamos a poder tener un registro de personas o familias adoptantes y en cada caso el tribunal va a poder tomar la decisión que sea la más adecuada para ese niño o niña basada en los informes técnicos y quienes hayan postulado. Me tengo en un punto para tenerlo súper claro, ministra, que es importante también en todo lo que ha sido esta discusión. Parejas del mismo sexo, si no tienen un acuerdo de unión civil o están casadas, en ese sentido, ¿no pueden adoptar o sí pueden adoptar con esta reforma? Actualmente las parejas de un mismo sexo pueden adoptar si es que están casadas, claro, pero no si tienen un acuerdo de unión civil. Claro. Eso tanto para las familias homoparentales como heteroparentales. Pero con el proyecto de ley lo que va a pasar es que no va a haber ninguna distinción. Se van a evaluar todas las familias y todos los postulantes. No importa si son matrimonios, si son convivientes civiles, si son convivientes de hecho o si son personas solteras. Todos los postulantes van a ser evaluados en su mérito. Y se evalúa y se selecciona a la que sea la mejor familia para el niño, niña y adolescente, finalmente. Exacto, justamente eso es lo que se busca. También eso le entrega más opciones a cada niño, niña o adolescente. O sea, como sí, lo primero es el niño, y no quiero dar vuelta como un poco el debate. Lo primero, por supuesto, los padres adoptivos son muy importantes, pero lo más importante es lo que necesita ese niño. Entonces, cuando eliminamos esta prelación, también hay más familias adoptantes como disponibles, sí, claro, que permiten una mejor elección según el interés superior del niño. Ahora, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos, parte también de la reforma. Profundicemos en eso. Tienen que ser oídos, tienen la última palabra también. ¿Cómo se garantiza eso dentro del proceso de selección en el sistema de adopción? Bueno, en la ley de garantía se establece el derecho a ser oído y el derecho a representación jurídica, pero este proyecto de ley permite garantizarlo. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero, se garantiza que todas las audiencias que tienen que ver con el procedimiento de protección y adopción, el niño o niña va a tener que tener un abogado del niño. Por un lado habrá representación de la familia, del servicio, pero el niño tiene que tener un abogado y eso, para eso el proyecto de ley destina recursos a la Corporación de Asistencia Judicial. Y luego, en todas estas audiencias, el niño o niña tiene derecho a ser oído. Luego, el juez tendrá que tiene que ponderar, o sea, no es que tenga la última palabra ni que la opinión del niño sea vinculante, tendrá que ponderarla en función de la edad del niño, de la autonomía progresiva, de los temas que plantee, pero establece también un estándar de argumentación. La sentencia del juez tiene que hacerse cargo de por qué acoge lo que dice el niño o niña o por qué eventualmente decide en un sentido contrario, pero eso garantiza que ese derecho efectivamente sea considerado. Claro, no es la última decisión la del niño, niña y adolescente, pero tiene que tener un peso lo que piensa, dice y siente para la definición en términos de la adopción a una familia o no. Exactamente, así como la sentencia judicial tiene que argumentar, por ejemplo, qué cosas tomó del informe técnico, qué cosas tomó de los argumentos de una parte o de la otra, también tiene que señalar qué elementos tomó o eventualmente no consideró relevantes de la opinión que planteó el niño, niña o adolescente. Por eso sube el estándar de argumentación de las sentencias. Ministra Toro, para tener también el contexto general, digamos, yo lo mencionaba al principio, 12 años desde que se presentó el proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Ahora, muchos estarán pensando y preguntando, ¿por qué tantos años, digamos? ¿Qué es lo que pasó en el camino? ¿Por qué ahora sí y antes no se pudo? Eventualmente ya estaría siendo despachado en el Congreso los próximos días. Son muchos años. Pensemos que tenemos una ley de adopción vigente desde el año 99, o sea, absolutamente desactualizada respecto al estándar y el paradigma de la protección de derechos de la niñez y a la adolescencia que como lo entendemos hoy. Por lo tanto, es realmente difícil de entender que lleve 12 años de tramitación. Aquí hay muchas discusiones que durante mucho tiempo han entrampado este debate, pero quiero destacar que fue posible retomar este debate en el Senado el año pasado, primero en la
Comisión de Familia, luego en la Comisión de Constitución, con una voluntad transversal de todos los sectores políticos, porque creo que se veía la urgencia de esto y también se veía cómo hemos avanzado en los últimos años con una ley de garantía, con un nuevo servicio de protección especializada de la niñez, con el fin del Sename, pero la adopción no se había puesto al día. Entonces eso también parecía urgente y hay algunas discusiones que durante mucho tiempo quizás hicieron difícil este debate, como por ejemplo la adopción homoparental, que ya están resueltas en nuestro país desde la ley de matrimonio igualitario. Entonces creo que eso también ha permitido que discutamos poniendo en el centro, que es lo más importante, que es el niño, niña y adolescente, no lo que requieren los adultos, no la manera en que pensamos los abogados, los procedimientos judiciales, sino cómo acompañamos esa trayectoria de cada niño, niña y adolescente. Entendiendo en ese sentido, ministra, por lo menos lo que entiendo yo, que han habido cambios en otras leyes, la ley de garantías, por ejemplo, pero también cambios en el país para llegar a este punto en que ya habrá una ley de adopción acorde a los tiempos, ¿no? De todas maneras, la preocupación por la niñez y la adolescencia siempre se pone en el debate público, se llama a poner a los niños primero. Entendemos que es una obligación de todos y todos con la ley de garantías de la niñez y la adolescencia. La protección de la niñez y la adolescencia no es solo responsabilidad de un servicio, no es solo responsabilidad de un ministerio, es de todos los ministerios, de todos los servicios, de los 3 poderes del Estado. Por lo tanto, eso nos interpela a todos también a poder hacernos cargo de estas falencias. Y creo que hoy día estamos dando un muy buen ejemplo, que incluso cuando a veces a la política le cuesta mucho ponerse de acuerdo, si ponemos aquí cuestiones que son fundamentales y que debiesen ser indesmentibles, como la protección de la niñez y la adolescencia, podemos construir acuerdos, que es lo que espero que suceda hoy día en la votación en la Cámara de Diputados y que se pueda despachar a ley este proyecto. Sí, voy a ir eso último en lo que nos queda, ministra, pero hago un paréntesis, que más que paréntesis es un tema bien relevante de todo el ecosistema, digamos, que estamos comentando de el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con las familias cuidadoras. En esta reforma hay cambios en términos de las familias cuidadoras que cumplen una labor encomiable, para qué decir, pero en distintas historias de casos hemos visto que la ley, por ejemplo, no les permite adoptar a quienes tienen a su cuidado muchas veces. Sí, bueno, primero quiero hacer una distinción para que se entienda previamente. Cuando hoy día un niño, niña o adolescente separado de su familia de origen se entra a lo que se llama cuidado alternativo. Sí. El cuidado alternativo puede ser residencial o puede ser en una familia de acogida. En los últimos 10 años el cuidado en familias de acogida ha aumentado muchísimo. Hoy día más del 60% de los niños, niñas o adolescentes separados de su familia están en una familia de acogida, lo que es una muy buena noticia. Las familias de acogida, por regla general, y como está hoy día la legislación vigente, no pueden adoptar. Y eso tiene una razón de ser, porque es distinto la labor, la vocación de ser familia de acogida, que debiese ser esencialmente transitorio, a ser familia adoptiva. Pero sabemos, tal como usted señalaba, que hay muchos casos de que se han eternizado, familias que han cuidado a un niño o niña 2 años, 3 años, y por supuesto que en esas circunstancias muchas veces lo mejor para ese niño o niña, si la familia está disponible, es que pueda la misma familia de acogida adoptar. Y por lo tanto, este proyecto de ley regula eso que en la legislación vigente no está regulado. ¿Cómo lo regula? Como una excepción. La regla general debiese ser que las familias de acogida son distintas que las familias adoptivas, pero en el caso en que un niño o niña ha pasado más de 18 meses con la misma familia de acogida, excepcionalmente, si la familia pasa los requisitos, por supuesto, para ser familia adoptiva y es lo mejor en función del interés superior del niño, pueda excepcionalmente adoptar, y esa es una de las innovaciones que trae este proyecto de ley. Bien importante eso también, que lo hemos conversado muchísimo también aquí en 24 horas. Ministra, por último, en términos de los tiempos, ¿esto ya es casi un hecho? ¿Cuáles son los últimos elementos que faltan, no solamente en términos formales, sino también de fondo, para que sea eventualmente despachado este proyecto de ley del Congreso? Bueno, en este momento se está discutiendo en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Está puesta en tabla su votación en tercer trámite, por lo tanto, si la Cámara aprueba las modificaciones que realizó el Senado en el segundo trámite, se despacharía ley hoy mismo. Yo espero que ese apoyo transversal que hemos escuchado se exprese en esta votación y que por lo tanto no sea necesario pasar una comisión mixta, pero si fuera así, eso se resolvería de todas maneras
ya en las próximas semanas. Creo que es urgente que este proyecto de ley se convierta en ley, finalmente se despache, y estamos escuchando el debate en la Cámara. Me parece que esa es una voluntad transversal y yo creo que se va a expresar así en los votos. La libero entonces, ministra, para que siga ahí con el debate de tan importante proyecto. Muchas gracias, ministra Javiera Toro, nuevamente por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, gracias.